Bueno, voy a seguir un poco con el tema de Melanie Klein, que ayer ya os hice algunas pinceladas, no todas las que a mí me gustaría, ¿verdad? Porque uno se enrolla, van apareciendo más ideas que pueden complementar el argumento principal y no siempre uno sigue el sendero, sino que se va un poco hacia la derecha o hacia la izquierda y deja muchas cosas que explicar, lógicamente, ¿verdad? Decíamos ayer el tema de la fantasía. Fijaros que cuando en la historia de las relaciones paterno-filiales, materno-filiales, los cuentos juegan un papel importantísimo. Los cuentos, sobre todo aquellos que tienen que ver con la cultura en la cual uno nace y se desarrolla. Cuando empezaron a entrar aquí los dibujos animados procedentes del Japón, de China y demás, sobre todo el Japón. Me acuerdo aquí de Mazinger, ay, no me acuerdo. Mazinger Z, ahora, Mazinger Z. Recuerdo que el debate que teníamos en casa era si aquello era pertinente o no era pertinente, qué simbolizaba, porque había muchísima violencia y aunque uno trataba de encontrar un símbolo a través de aquellas figuras, de aquel monstruo, de aquel gigante, que capitaneado por un niño que se refugiaba en la cabeza del monstruo, iba destruyendo lo demás, se preguntaba si aquello iba o no a calar en la sociedad o en los niños y demás, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, la gran importancia que se les da a las series televisivas, a dibujos animados y películas que nada tienen que ver con nuestra cultura, que por lo general suelen ser mucho más violentas que lo que ya de por sí es nuestra propia cultura, creo que está alimentando muchísimo la tendencia a la agresividad de entrada. ¿Y qué pasa con nuestra cultura? Bueno, los cuentos famosos de toda la vida provienen de historias que la propia población ha ido fabricando a lo largo de los años. No son inventos de un señor que dice voy a inventar un cuento. Le puede dar forma. Los hermanos Grimm, por ejemplo, dieron forma a relatos que estaban en la cultura popular. Pero muchos otros, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una colección de cuentos mallorquines y son relatos no de una señora que se lo ha inventado, sino que proceden de la cultura mallorquina en este caso, ¿verdad? ¿Y qué tiene de bueno eso respecto al otro? Pues que al provenir de la propia cultura surgen las metáforas y surgen las ideas propias de esa cultura. Y los niños van haciéndose, ¿verdad?, con todas estas ideas. ¿Por qué digo todo esto? Porque a mí me parece que es muy importante las ideas que vamos transmitiendo a los niños y los conceptos que van apareciendo, ¿no? Pensad que hay algo fundamental que también señaló Melanie Klein que tiene que ver con la pulsión. La pulsión es esta búsqueda de objeto, de la búsqueda de unión con el objeto. Eso que con los años ha ido sabiendo que aparece ya a partir de la cuarta hora de la concepción, no del nacimiento, de la concepción. Hay una búsqueda de objeto, en este caso es el óvulo que ha quedado fecundado, ya emite sustancias para que la madre, el cuerpo de la madre le conteste con otro tipo de sustancias, protegiendo la vida que acaba de nacer, ¿verdad? Entonces, esa búsqueda de objeto aparece ya también cuando naces. El niño, como cualquier ser vivo, busca algo que necesita para vincularse al otro, vincularse a la madre fundamentalmente porque es el objeto que para él va a representar todo su mundo. Luego más adelante irá descubriendo que el mundo es más amplio que aquello. Pero esa necesidad esa pulsión, que es lo que se llama esa búsqueda de objeto, es fundamental en el desarrollo y de todo ser humano. Ayer o anteayer hablábamos de los mecanismos de defensa, ¿no? Os contaba que eran esos mecanismos que nosotros utilizamos los humanos para calmar, para bajar la ansiedad que tenemos ante cualquier circunstancia, ¿no? El más primitivo era la identificación y la otra era la proyección. Identificándonos, hacíamos nuestros aspectos que percibíamos en el entorno y la proyección coloreábamos los aspectos del entorno con aspectos personales, ¿verdad? Entonces, cuando se mezcla la identificación y la proyección, ahí ya se hace más complicada la historia. Y de hecho, en muchísima patología tiene que ver con, por ejemplo, con el mecanismo de identificación proyectiva.
Os voy a narrar un pequeño relato que tengo por ahí escrito. Imaginaos que alguien llega a casa antes de hora, ¿no? Normal. Estabas trabajando y viste que podías posponer lo que estabas haciendo y pensaste que a tu mujer o a tu marido le vendría bien, le haría ilusión verte llegar antes, ¿no? No lo habías hecho nunca. La verdad es que eres muy responsable de tu actividad profesional y te dedicas a ella de pleno, ¿no? Pero bueno, piensas, bueno, le hará ilusión y voy a ir, ¿no? Voy a ir antes, ¿no? Entonces, bueno, pues tomas la decisión, te acercas a casa, ¿verdad? Introduces la llave, abres la puerta y dices aquello tan normal que ya estoy aquí, ¿no? Entonces, desde el fondo oyes, ¿cómo? ¿Cómo tan pronto? ¿Qué haces viniendo a estas horas? Claro, esto te choca, no es lo que tú esperabas, ¿verdad? Y por el tono te parece que en aquel momento realmente no eres bienvenido, ¿no? Y te da la sensación que vamos, has metido la pata, como hasta el zancarrón, ¿no? Y entonces respondes. ¿Cómo respondes? Hay muchas respuestas, lógicamente, pero si respondes, por ejemplo, ¿y tú quién eres tú para decirme a la hora que tengo que llegar? Llego a la hora que me da la gana. Fijaros que esto es el relato que tengo por ahí apuntado. Fijaros que en esa escena uno diría, bueno, pues ya ha contestado así porque estaba enfadado. Claro, pero estaba enfadado porque la respuesta que ha percibido la ha percibido en formato negativo. Posiblemente no tenía la intención negativa quien lo emitía, ¿verdad? Pero el oído captó el formato reprochón que puede tener la frase. En cuyo caso, uno queda como ocupado de aquel, digamos, con aquel objeto que requiere un método rechazante y lo expulsa, lo rechaza. ¿Y entonces cómo lo rechaza? ¿Con quién eres tú para decirme bla, 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 bla? Fijaos que aquí ha habido una identificación proyectiva, es decir, ha habido primero una identificación introyectiva, se ha introyectado dentro de uno el objeto malo, el objeto respondón o reprochador, y lo expulsa posteriormente en una identificación proyectiva hacia el otro, considerándolo el causante de todos sus males. Esta es una identificación proyectiva. Que fijaos que va muy pareja con la otra, con la identificación introyectiva, en donde el objeto malo, a veces puede ser el objeto bueno, se introduce en uno y entonces uno no lo soporta y tiene que expulsarlo con toda crudeza. Pues fijaros, en ese mecanismo radica la mayoría de las tensiones que aparecen en muchísimos grupos humanos. Uno entiende que aquello que el otro le dice no es un regalo, sino que es un reproche, o al revés. Y entonces actúa en consecuencia de lo que ha percibido. No es que tenga necesariamente una actitud contraria a, sino que lo contesta de esa forma. Pues fijaros, estos dos mecanismos, la identificación introyectiva, por la cual yo me identifico con ese reprochador en este caso, pero en otro caso pues un acusador de algo, es decir, algo por lo general en tonalidad negativa, ¿verdad? Cuando yo esto lo identifico, ¿qué podría hacer uno? Podría decir, bueno, pues está de mal humor, no lo he entendido bien, igual tengo que limpiarme un poco los oídos a ver si igual quería decir otra forma. Es decir, en lugar de elaborar aquel objeto que se ha metido dentro y que te está en aquel momento distorsionando internamente las vísceras, si en lugar de eso, que es lo que sería lo correcto, contractúas, entonces ahí entramos en la pelea. Y esto está muy extendido en los grupos humanos. Fijaros, cuando uno ve la televisión, partidos de fútbol o otro tipo de partidos, y ves algunos incidentes, ¿cuántos de estos incidentes tienen que ver con que el espectador o el otro se ha identificado proyectivamente de forma negativa, introyectivamente de forma negativa con aquel árbitro o aquel jugador que no sé qué ha hecho, y rebota y salta al ataque? Un ataque que no tiene nada que ver posiblemente con la realidad, y que en caso de que hubiese una realidad sí ya hay jueces y demás que son los que tienen que dirimir al respecto. Bueno, os dejo aquí para no alargar demasiado el vídeo y hasta otro momento.